Esta mañana la palabra de Dios a partir de Juan 15:7 se llama dos remos. Dos remos. Todos conocemos los remos de los botes. Y alguna vez de pronto usted ha ido en un bote con remos o lo ha visto en la tele o en una película. Hoy vamos a hablar de dos remos. ¿Y dos remos de qué? Dos remos principales, esenciales y básicos en la vida del cristiano. Dos remos. La vida cristiana se complementa de muchas cosas, pero hay dos remos principales en la vida de todo creyente en Cristo. De esos dos remos vamos a hablar esta mañana. El versículo que colocábamos al comienzo, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, contiene los dos remos. Descúbralo usted. Si permanecéis en mí, es decir, pegadito al Señor, uniditos al Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, primer remo, y mis palabras permanecen en vosotros. El primer remo del que vamos a hablar esta mañana de la vida cristiana es la Biblia. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo pedimos? En oración. El segundo remo del que vamos a hablar esta mañana de la vida cristiana es la oración. Los identificamos por la palabra de Dios, no está ejemplificado con algo que de pronto yo anhelo, y voy a ponerles el ejemplo porque yo anhelo ir en un bote. No, es que tiene que ser extraído de la Biblia, y el versículo que tomamos tiene los dos remos. El uno, las palabras que permanecen en vosotros, dice la Biblia, y luego dice, si esas palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Y pedimos en oración. Los dos remos de la vida cristiana del que vamos a hablar esta mañana son la Biblia y la oración. El mismo versículo en otra versión de la Biblia dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, dice Jesús, y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿No es un versículo interesante? ¿No es un versículo que llama la atención? Porque siempre nos estamos preguntando, ¿cómo hago yo para recibir de Dios todo lo que yo anhelo y todo lo que yo pido? Y este versículo contiene ese tesoro. Si permanecen en mí, es decir, pegaditos a Jesús, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es un versículo muy importante en la vida del creyente que bien entendido, bien leído y bien interpretado y sobre todo bien vivido trae resultados. Todos los creyentes tenemos peticiones, todos los creyentes tenemos necesidades. Entonces enumerémoslos. Unidos a Jesús, dice el versículo, obedeciendo sus enseñanzas, es decir, su palabra, y luego orando recibiremos lo que le pedimos al Señor. Entonces yo quisiera esta mañana pensar en ese ejemplo de que el bote es nuestra vida cristiana. Un remo la oración y otro remo la Biblia. ¿Está bien sentadito usted esta mañana en su asiento? Vamos a remar. ¿Listos? Un remo es la Biblia, para acá, para acá, para acá. Y otro remo la oración. ¿Listos? ¿Avanza su barca? ¿Avanza su barca, sí? Y si solamente se mueve un remo, ¿qué pasa? Muy bien. Necesitamos que los dos remos vayan a ritmo para que avancemos. Si solamente leemos la palabra y decimos amén y amén, pero no hacemos lo que dice la Biblia,
y tampoco oramos, vamos a estar dando vueltas. Pero si oramos las oraciones que oímos o las que ya tenemos de muchos años, pero no leemos la Biblia ni hacemos lo que dice la Biblia, vamos a dar sencillamente vueltas. Y eso pasa en la vida del creyente. Entonces, en la vida cristiana, en la vida de todo creyente, hay muchas cosas que influyen en la vida del creyente. Pero hoy solamente vamos a hablar de esos dos principales remos, la Biblia y la oración. Y es que este mes, decía mi esposo hace 8 días, que las sociedades bíblicas lo han determinado como el mes de la Biblia. Y todos decimos, sí, este es el mes de la Biblia, sí, este es el mes de la Biblia. Y claro, el 1 de noviembre, hermano, también lea la Biblia. Pues que el 31 de octubre es el día de la Biblia y entonces lo celebramos. Y el 1 de noviembre también hay que leer la Biblia. Y el 1 de enero a las 5 de la mañana hay que leer la Biblia. Y el 24 de diciembre hay que leer la Biblia. Todos los días hay que leer la Biblia. Y eso se puede convertir en un discurso repetitivo para usted. Pero en la Iglesia Misión Refugio de Paz en Madrid necesitamos tener claro que la Biblia es nuestra regla de fe y que la oración es nuestra manera de comunicarnos con el Señor. Entonces, miren, hermanos, muy importante es entender que ese remo de la palabra de Dios tiene que ser una realidad en la vida de cada uno. De cada uno. Usted puede pensar esta mañana, no, es que yo en mi barca de mi vida cristiana llevo a mi familia, entonces el que oro en la casa soy yo. Pero es que la vida cristiana y mi relación con Dios es personal. Entonces los dos espositos lindos que oren juntos, pero su vida espiritual y su vida personal y su salvación es personal delante de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir a otro versículo que ustedes conocen, lo sé. Juan, Evangelio de Juan, ahí donde está un poquito más atrás, Juan 8:31. Juan 8:31 dice la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros ¿qué? Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense que aquí hay una distinción. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ese es el distintivo, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas personas pueden autodenominarse discípulos de Jesús, ¿sí? ¿Pueden hacerlo? Lo pueden hacer, decir yo soy un seguidor de Jesús. Pero el distintivo de un verdadero discípulo de Jesús, ¿cuál es? Si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros. Mire, podemos decir muchas cosas. Uy, yo soy seguidor de Jesús hace muchos años, yo conozco de la Biblia, yo sé, pero este distintivo dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis unos verdaderos discípulos. O sea que hay muchos discípulos, pero solamente los que permanecen en la palabra son verdaderamente discípulos. Hermano, es muy delicado cuando una persona nos manifiesta que ama a Dios, que le gusta ser creyente, pero que poco lee la Biblia. Sí, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, que es otra parte de la vida del creyente, congregarnos como esta mañana. Bueno, a mí me gusta ir a la iglesia y me gusta orar, pero leer la Biblia, de verdad que yo le pido a Dios que me ayude con eso, porque es que no me gusta. No se me queda, cada vez que abro la Biblia me da sueño, ay, yo no sé. Hermanos, la Biblia dice que un verdadero discípulo de Jesús permanece en su palabra. Y permanecer en la palabra no es otra cosa que anhelar cada día el consejo de su palabra para nuestras vidas. Permanecer en su palabra permanecer es una y otra vez, es estar ahí siempre, 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 siempre. El verdadero discípulo de Jesús tiene un distintivo y es que permanece en la palabra. Otro versículo que ustedes y yo conocemos. Primera de Juan, ya no el Evangelio, sino la carta. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24.
versículos que conocemos y que están haciendo referencia al remo de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:24 dice la Biblia: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y además de eso, Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Hay otro tema, y es que además de los discípulos que se autodenominan discípulos, pero que la palabra de Dios no es interesante para ellos, entonces que se constituyen en unos discípulos que no son verdaderos discípulos, porque no tienen la palabra de Dios como un remo principal en su vida cristiana. De pronto alguien, usted lo puede decir: yo permanezco en Dios, y voy a utilizar una expresión que me parece peyorativa, que me parece minúscula, y es: yo tengo a mi Diosito siempre presente en mi vida. Mi Diosito siempre es lo mejor para mí. Mi Diosito es algo muy importante para mí. Pero son palabras. Hay personas que pueden decir: no, yo desde que conozco al Señor, el Señor siempre es importante para mi vida, pero son palabras, porque este versículo dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muchas cosas podemos decir. Cualquier cosa que usted quiera le puede decir, porque es que su boca es suya y usted habla lo que quiere. Usted puede decir: yo permanezco en Dios. Mi Diosito para mí es muy importante. Usted lo puede decir. Pero ¿sabe qué dice este versículo? Que hay una manera de saber si permanecemos en Él. Ahí está escrito. ¿Cómo es? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que Él nos ha dado. Hermano, podemos engañar a todo el mundo. Usted le puede decir a su esposo: no, yo sí estoy orando, yo sí estoy leyendo la Biblia, Dios permanece en mi corazón. Usted le puede decir a su esposa: cuando yo salgo de la casa voy para la iglesia al servicio. No, de verdad yo permanezco en Dios y Dios en mí. Pero saben, al Espíritu no lo podemos engañar. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, no el espíritu del hombre. Sabemos que permanecemos en Él. El Espíritu Santo no nos deja mentir. No nos deja decir: no, yo sí soy o no soy. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y el Espíritu Santo da testimonio. Romanos 8:16. Usted conoce ese versículo de Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí podemos aprender algo muy interesante esta mañana, a partir del versículo que usted tiene en su Biblia o que está mirando en la pantalla. Dice el versículo: el Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, ¿qué hace? Da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, E minúscula, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no nos deja mentir. Y por su Espíritu Santo nosotros sabemos si estamos en Dios o no estamos. Hermano, usted sabe cuando está lejos de Dios. Yo sé cuando me he alejado de Dios. Nadie tiene que decírselo, hermano. A veces escuchamos sugerencias, pero usted sabe, hermano, cuando está lejos de Dios. Usted sabe cuando ha dejado de orar y de leer la Biblia, de utilizar los dos remos de la vida cristiana. Usted sabe cuando espiritualmente está mal, y ¿sabe quién atestigua eso en su vida? El Espíritu Santo de Dios, que le da testimonio a su propio espíritu de que usted se ha alejado de Dios. ¿Cuántos han vivido esa experiencia? Yo sí. ¿Sabe quién hace eso? El Espíritu Santo le redarguye para decir: está como espiritualmente alejadito, está como bíblicamente alejadito, está como alejadito de la oración. Eso
Ese sentir es del Espíritu Santo de Dios, que atestigua a su espíritu de que usted no ha permanecido en Dios. Estamos aprendiendo por la palabra de Dios. ¿Cuáles son los dos remos que esta mañana estamos hablando? El número 1 es la Biblia y el número 2, la oración. Remamos con la Biblia todos los días, pero la complementamos con otro remo, el de la oración, para no dar vueltas. Biblia y oración, Biblia y oración. ¿Y cómo va nuestra barca? Avanzando, 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 pasando obstáculos. Creo que hay un deporte que se llama rápidos, ¿sí? Que van esas barcas por unos despeñaderos, pero quien va concentradito, remando aquí y remando allá, puede pasar esos rápidos. Hay situaciones en nuestra vida que se parecen a esas caídas de agua. Pero usted va, Biblia y oración, y por más difícil que sea, su barca permanece. Yo espero que esté siendo muy pedagógica lo que estoy diciendo, pero que usted me entienda en lo que estoy diciendo. Yo nunca he estado sola en una barca, pero sí me he subido que alguien rema aquí, rema allá. Pero lo que podemos entender esta mañana por la palabra de Dios, hermano, es que no podemos darnos el lujo de decir, bueno, yo sí leo la Biblia, bueno, de vez en cuando, sí, yo de vez en cuando, porque ¿para qué le voy a decir mentiras? De vez en cuando leo la Biblia, pero orar sí no. Perdóname, pero es que eso sí nunca me ha gustado. Yo no sé, pero que Dios me perdone, pero eso nunca me ha gustado. Si usted es creyente en Jesús, no nos podemos dar ese lujo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y alguien puede decir, ¿y por qué a mí Dios no me escucha? Porque seguramente ha dejado el remo de la palabra. Pero si usted lee la Biblia y dice, ¿pero qué será que lo que yo leo en la Biblia como que no se cumple en mi vida? Seguramente ha dejado el remo de la oración y su barca está dando vueltas en un mismo lugar. Y como mi deseo es que este compartir de la palabra se quede en su mente y en su corazón. Ese es mi deseo, y el deseo que tenemos siempre con mi esposo en este lugar es que lo que compartamos de la palabra se quede metidito en su corazón y que sea edificante para su vida. Yo quiero llevarlos a un pasaje de la palabra de Dios donde esos dos remos se complementan y donde la barca salió adelante con mucho éxito. Lucas capítulo 1. Evangelio según San Lucas capítulo 1. Evangelio según San Lucas capítulo 1 desde el versículo 5. Tenemos aquí un pasaje de la palabra de Dios que muchos de ustedes conocen. ¿Recuerdan a ese hombre llamado Zacarías, a esa mujer Elizabeth, ambos de avanzada edad que trabajaban en la iglesia? De ellos vamos a hablar en este pasaje. Si ya usted está ahí o está apreciando la pantalla, empiezo a leer en favor de todos, pero lo vamos a hacer muy pausado para apreciar el pasaje. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Versículo 6, y muy importante: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo quiero leerles este versículo 6 de otra versión. Dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y muy cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero había un pero en la vida de ellos. ¿Pero qué? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Los dos personajes se llaman Zacarías y Elizabeth. ¿Amaban a Dios? Sí. Y también estaban muy cuidadosos en los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Es decir,
sí les interesaba mucho lo que decía la palabra y se mantenían en eso que decía la palabra. Pero no tenían hijos porque ella era estéril. Entonces son un par de personas de avanzada edad que están en el templo con el anhelo grande de obedecer lo que dice la Biblia, primer remo, pero no tenían hijo. Y sin embargo seguían trabajando en la iglesia porque amaban a Dios. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Les pongo en contexto. Para servir en el templo se hacían grupos, y realmente servir en la obra de Dios es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Se hacían grupos. Y al grupo de Zacarías le tocó esa semana. Es lo que dice la Biblia en esos versículos que acabamos de leer. Y toda la multitud estaba fuera del templo esperando que Zacarías organizara el templo para que la gente tuviera acceso. Eso es lo que dice la Biblia. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque ¿qué? Tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Hasta le traía el nombre. Qué lindo, ¿no? Hasta le traía el nombre, ya no tenían que decir, ay, ¿cómo llamamos a ese niño? Como su papá, no, como su abuelita, no, hay cómo. Sino que ya el Señor les mandó el nombre. Mis amados hermanos, acabamos de encontrar el segundo remo en la vida de esta pareja. Eran irreprensibles en los mandamientos, es decir, en la Biblia. Pero Zacarías, y a pesar de que su mujer era estéril y de avanzada edad, había seguido ¿qué? Orando, porque el ángel le dice, el versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿qué? No temas. ¿Por qué no temas? Porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ese Zacarías no se dio por vencido, sino que a pesar de que vio a su viejita muy viejita, siguió orando. Y que a pesar de que sabía que tenía un problema de esterilidad, siguió remando, siguió orando, y fueron oídas sus oraciones en el cielo. Entonces, cuando estaba Zacarías trabajando en el templo, un ángel de parte de Dios le dijo: tu oración ha sido escuchada y tu esposa te dará un hijo, y le traigo de una vez el nombre. Número 1, Zacarías estaba, dice el versículo 6, yo no quiero que usted se vaya pensando que esto yo lo acomodé para que me quedara bonita la prédica y entonces un remo es la oración y otra es la Biblia. Dice la Biblia, hermanos, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban ¿qué? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Primer remo, les gustaba ir a la Biblia. Segundo remo, versículo 11, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Los que conocen este pasaje, ¿Juan sí nació o no nació? Juan nació, qué lindo Juan. Y fue un hombre de Dios. Y esa barca, a pesar de los rápidos y de las cascadas, siguió adelante. ¿Por qué? Porque Zacarías confiaba en la palabra y le gustaba la palabra, pero seguía orando por su viejita a pesar de que no tenía la edad y que tenía un problema de esterilidad. Entonces su barca no daba vueltas, sino que avanzaba. Biblia, oración, Biblia, oración. Y usted puede estar ahí diciendo: a ella se le ocurren unas cosas y se ve hasta chistosa.
Si usted me entiende, yo le doy gracias a Dios. Así yo me vea chistosa. Pero que no se le olvide que los dos remos principales, digo principales porque hay otros, pero los dos remas principales en la vida de todo creyente es la Biblia y la oración. Cuando la Biblia habla de mandamientos, se está refiriendo a todo el contenido de la palabra de Dios. Usted cuando encuentre mandamientos, preceptos, en el Salmo 19 dice mandamientos y preceptos, acuérdese que es todo el contenido de la palabra de Dios. Pero bueno, de pronto usted puede decir, pero no, porque la Biblia dice que ellos se andaban irreprensibles en los mandamientos. ¿Por qué no miramos los mandamientos? Bueno, hermano, entonces miremos los 10 mandamientos. Porque alguien puede decir, no, pero es que la Biblia dice los mandamientos, yo creo que son solamente los 10. No, hermano, cuando la Biblia habla de mandamientos, habla del contenido completo de la Biblia. Pero les sugiero algo, miremos los 10 mandamientos. Porque la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en poner por obra los 10 mandamientos y todas las ordenanzas del Señor. Así eran esos dos viejitos. Hermanos que están esta mañana en este lugar, Zacarías estaba en el templo trabajando a pesar de que tenía una oración sin respuesta. ¿Sí me entienden? No tenía hijo, pero él seguía trabajando en la iglesia. Gracias a los servidores que vienen a este lugar a trabajar en la obra de Dios a pesar de que tienen oraciones sin respuesta. Porque lo que dice la Biblia es que estando Zacarías trabajando en el templo, vino la respuesta para él. Bienvenidos a todos los que quieran servirle al Señor, porque hay respuesta para su vida y para la mía. Ahora les invito a que demos una miradita a los mandamientos, porque dice la Biblia que Zacarías y su viejita Elizabeth eran muy pendientes de los 10 mandamientos. Si usted lo quiere tomar así, porque la Biblia completa son los mandatos del Señor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo tenía claro Zacarías y Elizabeth. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo va ese remo de su vida? ¿Usted está teniendo en cuenta esa palabra de Dios en su vida? Porque los dioses de este tiempo son otros. Porque los dioses de este tiempo pueden ser diferentes. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te harás imagen. De esto estaba pendiente Elizabeth y Zacarías. Yo digo que de todo el contenido de la palabra, pero por lo menos miremos esta mañana los 10 mandamientos, a ver cómo era que los viejitos eran irreprensibles, dice el versículo. 3, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, no le dice a la gente cómo es que hacen con la mano. ¿Sí hacen así? Si no le basta mi palabra, Señor, mire, Zacarías no hacía eso. Y a usted no le conviene y a mí no me conviene hacer eso. Y es que miran al cielo. No, dice la Biblia, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y los que están aquí presentes hoy dicen amén. Amén. Usted prefirió estar aquí antes de ir a hacer otra cosa. Usted le dijo a su familia, mire, a las 12:30 estoy aquí, pero para mí primero es ir a la iglesia los domingos porque es el día del Señor. Y para decir eso en familia se necesita valor, porque le van a decir, tan fanático, eso es religión. Pero cuando nosotros hemos tomado una decisión, seguimos remando para que nuestra barca avance. Siguiente, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo está eso en su vida? Porque en los viejitos, Zacarías y Elizabeth estaban muy bien. Dice la Biblia que eran irreprensibles. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Si no, pero ni se le ocurra, no se le pase eso por la cabeza, santo Dios, violencia no. Pero es que a veces
matamos con las palabras, ¿sí? Uy, es que nuestra boca a veces se abre y matamos con la boca. Es mirar cómo estamos en eso. Siguiente, no cometerás adulterio. Y el Señor nos ha venido hablando hace unos domingos atrás de esos problemas que tenemos con nuestra carne. No cometerás adulterio. Cuidado con eso, hermanos, porque entonces no andaríamos irreprensibles en los mandamientos del Señor. Siguiente, no hurtarás. No robarás, mejor dicho, no hurtarás. ¿Cómo está eso en su vida? ¿Cómo está eso en su vida? Y ustedes dicen, yo no le quito nada a nadie. Usted es el que sabe y el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu. Porque aquí, ¿cómo le compruebo yo a usted? Nada. Es el Espíritu Santo el que le redarguye su corazón. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué tal ese? ¿Queda tan fácil hablar de la gente, sí? En unas 11 de domingo por la tarde, con frío, con un buen chocolate, un buen tema de conversación es ¿qué? El aquel o la aquella. Y la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Así que Zacarías y Elizabeth no hacían de esa clase de onces, porque eran irreprensibles. No había que corregirlos en eso. Y por último, no codiciarás. ¿Cómo está eso en su vida y en la mía, hermanos? Porque la Biblia dice que Elizabeth y Zacarías los tenían muy claros, muy vividos, muy presentes en su vida. Hermanos, yo les recuerdo que esta mañana por la palabra de Dios estamos hablando de que hay en nuestra vida de creyentes en Cristo dos remos principales, que es la Biblia y la oración. Hermano, si usted difiere con lo que dice la Biblia, porque no es conmigo, sino con lo que dice la Biblia, si usted difiere, usted dice, no, un momento, es que yo solamente tengo que leer la Biblia y yo no tengo que hacer más oraciones. Pues es la Biblia lo que nos ha hablado esta mañana. Si usted dice, no, a mí me gusta solamente orar, y viera como oro, pero poderoso eso, yo oro y la gente, y no lee la Biblia, entonces está fuera de lo que dice la Biblia. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos peticiones esta mañana, yo tengo muchas. Clamores, peticiones y súplicas yo tengo delante de Dios. Miren el secreto, si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan, o es decir, orando, todo lo que queréis y os será hecho. Si usted está cerca de Jesús, si usted entendió que la palabra de Dios es vital para la vida del creyente, usted en oración puede hacerle peticiones a Dios y el Señor dice que esas peticiones serán escuchadas. Hay veces le hacemos a Dios reclamos injustificados, ¿no les parece? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Te olvidas? Yo ore y ore y ore y ore y ore y ore. ¿Y qué pasa si oramos y oramos, solamente oramos? Yo ore y ore y nada. Entonces tocaría decirle, hermano, lea la Biblia. O si la persona dice, yo no hago sino leer la Biblia de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde y reme y reme y reme y reme, hermano, ore. Esa es la vida del creyente, hermanos. No nos podemos dar el lujo de decir, me gusta o no me gusta. Es vital que todo creyente lea la Biblia y ore, hermanos. Este es el mensaje de la palabra de Dios que predicamos, hermanos. Que hay necesidad de ir a la Biblia y de orar. Y hay que pedirle al Señor que nos dé ese interés, ese deseo, ese propósito de hacer este ejercicio todos los días de su vida. Cuando usted se acueste, usted puede pensar, bueno, ¿cómo estuvo mi remada hoy? ¿Remé para un solo lado o estuve a ritmo para acá, para acá? Biblia, oración. Hermanos, en la vida del creyente venir a la iglesia es muy importante. ¿Usted se siente bendecido al hacerlo? Amén. Qué lindo que usted venga y se una con sus hermanos a cantarle al Señor y a decirle, hemos decidido seguir a Cristo.
En la vida del creyente es muy importante estar en comunión unos con otros, ayudarnos, apoyarnos. Pero en la vida del creyente es vital el conocimiento de la palabra de Dios y la oración. Lo hemos visto esta mañana por la palabra de Dios y lo vimos palpable en el testimonio de Elizabeth y Zacarías. Yo creo, para terminar les digo, que Zacarías oró, como dice la Biblia, en esperanza contra esperanza. Porque Elizabeth era de avanzada edad y era estéril. Y Zacarías seguía orando por un hijo. Hermano, usted está orando por algo que definitivamente le han dicho, deje así, eso ya no se puede. Zacarías es el ejemplo de un hombre que siguió remando y orando, leyendo la palabra y orando para recibir un milagro y lo recibió. Si usted está aquí esta mañana orando y esperando en lo que dice la Biblia por algo que la gente le dice, eso ya no se puede, piense en el ejemplo de Zacarías y vea cómo Zacarías permaneció. Quizá le tocó orar solo, porque ya nadie se le sumaba, porque ya le decía a la gente, ay no, ya pida otra cosa, pero eso, ya póngase a pensar en otra cosa, pero no. Creo que había soledad en la vida de Zacarías en esta petición. Yo le animo para que por la palabra de Dios usted se vaya bendecido, pero con el anhelo, hermano, de hacer lo que dice ella misma de ella misma. La Biblia habla de ella misma. Y termino con el versículo que comenzamos, Juan 15:7. Creo que lo tenemos todos muy claro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo les dije que hicieran el ejercicio de remar, pero yo quiero que usted lo haga en su casa. Ahí sentados esta mañana, quisiera que fuéramos sinceros con Dios y le dijéramos, Señor, yo la Biblia no la cojo sino el domingo cuando me vengo para la iglesia, y eso cuando me acuerdo, perdóname. O dígale, Señor, a mí sí me queda tiempo para orar, pero sabes, Señor, me da pereza. Prefiero hacer otra cosa o prender el televisor. Seamos honestos esta mañana con el Señor. Padre, esta mañana queremos agradecerte por tu palabra. Es tu palabra la que nos enseña. De ahí es que extractamos, Señor, para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Y esta mañana nos has hablado de los dos remos vitales en la vida del cristiano: la lectura diaria de la palabra de Dios y la oración. Y mientras escuchábamos tu palabra, pensábamos que no somos de los que anhelan leer tu palabra todos los días. ¿Tenemos el libro? Sí. ¿Lo tenemos en un lugar especial? Sí. Pero no anhelamos leerlo porque nos han dicho que no es un libro fácil de leer, o que le da sueño, o que le da pereza. Señor, queremos pedirte que nos perdones. Hoy nos has dicho una vez más que tu palabra permanece en nosotros como un símbolo de que somos verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a leer la Biblia todos los días con una actitud de oración, de sumisión, de rendición. No nos permitas leer la Biblia para tener argumentos contra la Biblia, sino para humillarnos ante lo que dice tu palabra. Si esta mañana, mientras hablábamos de los dos remos, nos hiciste ver que no somos personas de oración,
Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a todos a orar voluntariamente como una decisión personal de arrodillarnos en un lugar secreto para buscar tu rostro. Nadie está diciendo que son 5 horas, pero que tengamos un tiempo en tu presencia para decirte: Señor, me rindo, no puedo sin ti, necesito tu ayuda. Basados en lo que dice tu palabra, podemos orar con mucha sabiduría, Padre. Por eso esta mañana te pedimos, en el nombre poderoso de Cristo, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. No queremos dar vueltas como una barca donde solamente se utiliza un remo, Señor. Queremos avanzar, queremos conocerte, queremos poder hacer lo que dice tu palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Queremos hacerlo, queremos vivir una vida cristiana donde hay respuestas, donde tú nos hablas y nos bendices. Esta mañana cada uno pide por sí mismo perdón, porque nuestra relación contigo es personal, Señor. Pero te pido que bendigas a las familias que durante la semana sacan un tiempo para un oasis, para un discipulado, o para hacer en familia una oración. Bendícelos, Señor, que esas familias se sostengan, que esas familias hagan que sus hijos conozcan de ti y crezcan en el temor tuyo, Señor. Muchas gracias por habernos hablado esta mañana, por tu palabra. Nos vamos para casa a hacer nuestras labores, agradecidos porque nos has recordado lo que dicen los 10 mandamientos, Señor. Y quizás a algunos de ellos no le pudimos colocar un visto bueno porque estamos mal, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo el que hable a lo profundo de nuestro ser. Esta mañana te amamos y te damos gracias por los Zacarías que hay esta mañana en este lugar, por hombres y mujeres que siguen orando a pesar de que se ven perdidas las causas, por hombres y mujeres que, como Zacarías, a pesar de los obstáculos que veía, siguen adelante, remando, orando y leyendo la palabra, y sobre todo con el anhelo de servir en tu casa a pesar de que tienen oraciones pendientes por respuesta. Bendice a aquellos que vienen a este lugar en busca de una respuesta, que el día menos pensado, mientras ellos trabajan en tu casa, haya respuesta para su clamor y para su petición, como la hubo para Zacarías y Elizabeth. Nos vamos de este lugar agradecidos por tu palabra y te pedimos que sea un fin de semana en el que podamos sacar tiempo para orar y para leer la Biblia. Este es un tema tan personal que solo tú sabes si lo hacemos o no lo hacemos. Pero te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque nuestra humana debilidad lo que quiere es hacer lo que le agrada a nuestra carne, pero nuestro espíritu se siente débil y necesita orar y necesita la lectura de la Biblia. Que en cada hogar y en cada familia haya una iniciativa de acercarnos a tu presencia, Señor. Si permanecéis en mí, dice tu palabra, si permanecemos cerquita a ti, entonces tus palabras permanecen en nosotros y podemos orar pidiendo lo que anhelamos y vendrán respuestas para nuestra vida, Señor. Muchas gracias por tu fiel amor hacia nosotros. Gracias por encargarte de hablar a nuestra vida de lo que necesitamos, Señor, porque estoy segura de que este alimento de tu palabra sacia nuestra hambre esta mañana. Vuélvenos a traer el próximo domingo, Señor. Que no hayan obstáculos para llegar a tu casa, porque siempre tendrás algo para hablar a nuestra vida. Bendice las familias de Refugio de Paz Madrid. Bendice las familias de Refugio de Paz Facas y Paquira y Funza. Y ayúdanos a todos a remar hacia adelante. Con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, avanzaremos y llegaremos a puerto seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor esta mañana.